aire, ¿no? Por donde respiramos y donde se producen las funciones de respiración, ventilación. Y en esta imagen tenemos de un paciente con asma. ¿Por qué coloco estas tres figuras? Porque a la derecha, o en la imagen que está más a la derecha, encontramos de un paciente que se encuentra con una crisis, o sea, en sí con todos los síntomas, digamos, de un paciente con asma, de un momento agudo, ¿no? La exacerbación de estos síntomas. Porque a veces vemos al paciente bien, pero solamente está corriendo, le induce a toser. Se ríe, tose, ¿no? Llora, le induce a toser. Entonces, hay ciertos desencadenantes, sobre todo la parte del esfuerzo o el ejercicio, que le puede inducir incluso a estos, digamos, estos cuadros muy, muy leves o la presencia de tos, ¿no? Sobre todo predominio nocturno. Y eso no necesariamente es una crisis. Pero cuando el paciente está en crisis, como se observa acá en la imagen, además de encontrarse un mayor, digamos, contracción de ese músculo que rodea el bronquio, el músculo liso bronquial, vemos que la mucosa ya no es la misma o de antes, sino ya desde el paciente que tiene su cuadro de asma infantil, es una mucosa que está rojita, no está eritematosa, es un componente inflamatorio. En esta parte que se ve como blanquito son las células mucosas, ¿no? Que van a producir un poquito más de moco de lo habitual, ¿no? Y en esta, cuando ya es crisis, pues mucho más, ¿no? Y la parte de la luz del bronquio va a estar mucho más limitada y el flujo de aire se va a ver comprometido. Entonces, en este video un poquito más ilustrativo, primero vamos a observar lo que es un bronquio sano, que ya lo hemos visto, rosadito, la parte de las mucosas, la vía aérea, por donde entra y sale aire, ¿no? Como observamos en la imagen. Y vamos a observar los tres mecanismos que se van a presentar en un paciente que presenta asma. Estamos hablando del paciente con asma. No estamos hablando del paciente con crisis asmática, estamos hablando de los corticoides inhalados como el manejo de los pacientes que tienen asma, ¿no? Porque para el manejo de la crisis es muy diferente, ¿no? Entonces, aquí observamos tres características principales. Uno, la presencia de hinchazón, edema, inflamación, la presencia de mayor producción de moco, como aquí dice extramoco, y la presencia del broncoespasmo, ¿no? Estos músculos que se van a contraer. Entonces, todo ello va a provocar que la mucosa esté roja, que la parte, digamos, esté irritada, que haya edema, las células mucosas van a producir más secreción, va a haber mayor presencia de moco, por eso se menciona aquí un extramoco, y a la vez también vamos a ver que este músculo que se encontraba en su estado normal va a contraerse, ¿no? Con todo ello va a hacer que la luz del bronquio se encuentre disminuida y por eso va a haber una disminución de este pasaje de aire, ¿no? Va a haber un compromiso de la función ventilatoria. Muy bien, entonces, ¿cuál es esta función de los corticoides inhalados? Como el asma es un proceso inflamatorio, vamos a necesitar de medicamentos antiinflamatorios. Los corticoides vienen a ser medicamentos antiinflamatorios, justamente. Tienen una, digamos, función en general, es un antiinflamatorio y ya está, ¿no? Pero como vemos, el medicamento al ingresar al cuerpo, ya sea por vía de inyectable, intramuscular, endovenosa o inhalada, que en este caso estamos hablando de los inhalados, van a finalmente a tener como dianas o como órganos donde van a actuar las células, ¿no? Entonces, digamos, esta partícula o este metabolito activo del glucocorticoide se va a unir un receptor a nivel de la célula. Nuestras células tienen diferentes tipos de receptores y estos van a permitir que ingresen a nivel del núcleo. Quiere decir que estos medicamentos son tan potentemente antiinflamatorios que su mecanismo es a nivel genómico, porque va a ingresar al núcleo y va a haber una repercusión a nivel genética, ¿no? Para sintetizar algunos componentes antiinflamatorios y también suprimir algunos componentes inflamatorios y con ello regular esta respuesta inflamatoria que se desencadena en el caso de los pacientes con asma. Unas imágenes un poco complejas, ¿no? Van a haber muchas células que van a intervenir en el desarrollo de este proceso inflamatorio, no solamente con el videíto que se observa es algo más grosero, pero aquí es un poquito más molecular, con la presencia de algunas células inflamatorias, la presencia de sustancias que van a producir
esta inflamación crónica, en este caso la inmunoglobulina E, tan conocida, ¿no? Que muchas veces pedimos exámenes para ver si es un asma de un fenotipo alérgico o no alérgico. Recordemos que hay asmas alérgicas y no alérgicas. Entonces, en este caso, los corticoides inhalados van a ser los fármacos de primera línea para el control del asma, ¿no? Y van a mejorar con ello los síntomas, van a mejorar la función pulmonar, van a disminuir las crisis y también las hospitalizaciones de los pacientes. Pero todo medicamento tiene sus efectos positivos y a la vez puede generar efectos adversos, ¿no? ¿Y cuáles son estos efectos adversos? En este caso tenemos efectos adversos locales. Si hablamos de un medicamento que es inhalado, la inhalación va a ser idealmente en los niños más grandes por boca, en los niños más pequeños que respiren nada más, que son usualmente respiradores nasales, ¿no? Pero al ser inhalado y haber un depósito a nivel de la boca, puede generar la presencia o el crecimiento, ya que va a haber una alteración de los componentes de la saliva, del pH de la saliva, y va a crear un ambiente propicio para que crezcan los hongos. Entonces va a haber la presencia de candidiasis, como en esta imagen que se observa en la parte superior, ¿no? Lo otro es que cuando aplicamos el inhalador, por ejemplo, no de manera directa en boca, en la imagen pequeña y coloco en la diapositiva que no, ¿por qué? Porque el impacto del medicamento va a impactar de manera directa a la orofaringe posterior. Entonces, allí puede generar una tos irritativa, no necesariamente por el corticoide inhalado, sino porque el corticoide o este medicamento para estar en este tipo de sistema, tiene un propelente, como una especie de, digamos, sustancia que le permite mantenerse en ese estado, ¿no? Entonces, eso es lo que genera una tos irritativa. Eso es un, digamos, efecto adverso local, ¿no? En la parte de la boquita. Y además también podemos generar, incluso en algunos estudios mencionan que puede haber parálisis de las cuerdas vocales, generando en algunos casos disfonía, ronquera, ¿no? De la parte sistémica, que es lo que más preocupa muchas veces, tanto como médicos y a los papás, pues lo que es la parte de la repercusión en el crecimiento que pueda haber, si hay afectación o no a nivel de la mineralización ósea, si es que hay una supresión adrenal, que esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Importante es tener en cuenta que nosotros tenemos algunas alternativas o herramientas para poder disminuir los efectos adversos de los corticoides inhalados. Entonces, el uso de las dosis mínimas efectivas. En el caso de los pacientes pediátricos, nosotros, bueno, en MINSA contamos con presentaciones, por ejemplo, de budesonida de 200 microgramos. En otros países cuentan con presentaciones de 100 microgramos que ayuda un poco a dar una dosis aún menor, ¿no?, del medicamento y que nos va a permitir darle incluso cada 12 horas, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso en Perú, nuestra realidad, tenemos budesonida de 200 microgramos. Sí tenemos fluticasona, que es un corticoide inhalado también, tenemos de 50 microgramos, ¿no? Tenemos de 150, de 250. Además de las combinaciones, ¿no? De corticoide con un broncodilatador de acción prolongada. En la imagen observamos dos dispositivos. El naranja, que es el dispositivo tipo MDI, o sea, dosis medida. Este dispositivo, ¿por qué coloqué esta imagen? Es importante saber que existen inhaladores que se aplican de manera directa en boca. Sí, sí existen, como el que observamos acá, ¿no? Que este es el Turbohaler. Este tipo de sistema, digamos así, permite, porque es como una especie de elipse, que uno le da, solamente como que le da, lo desenrosca por un ladito, se escucha como un clic, el paciente bota el aire y luego directo, como ven ahí se observa como una especie de boquilla chiquita y por ahí uno inhala el medicamento, sostiene 10 a 20 segundos, lo que se pueda lo máximo y luego bota suavemente el aire, ¿no? Eso es usualmente para los niños que puedan realizar este tipo de maniobras. En niños pequeños no es tanto, ¿no? En adolescentes probablemente y en adultos idealmente, ¿no? Y lo que son dispositivos con MDI, o sea, dosis medida, como estos inhaladores, siempre es importante recordar cuáles son los pasos para utilizar un inhalador. En el caso de un paciente preescolar o en un lactante, si es que ha utilizado un inhalador, recordemos siempre que el inhalador se coloca con el paciente sentado, ¿no? El paciente sentado, nunca echado.
porque ese echado hemos dicho que si vamos a dar el medicamento va a llegar directamente y se va a almacenar solo en la boca. Vamos a tener más riesgo de efectos adversos locales. Entonces, siempre sentadito. Si es un lactante pequeño, pues uno lo pone en las piernitas o coloca las almohaditas de manera en que se pueda el bebé mantener sentadito. Lo otro también es que necesitamos de un dispositivo, ¿no? Tenemos los que son las aerocámaras, como puede ser una aerocámara de plástico o una aerocámara sin válvula y una aerocámara valvulada. Por ejemplo, si utilizamos la aerocámara no valvulada, en realidad los pasos son los mismos, ¿no? Primero, también importante porque parece mentira, pero a veces también nos olvidamos de sacar la tapa. A veces, doctora, no mejora mi pequeño y aplicamos directamente y damos el disparo y no sale el medicamento. Entonces hay que retirar la tapa. Agitamos enérgicamente. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos en la aerocámara. La aerocámara es importante que encaje bien lo que es nariz y mentón. Por ejemplo, si es que es un pequeño y está con lentes, pues le retiramos los lentes para que no se le rompan, ¿no? Nariz, mentón. Esta aerocámara para mí no es la adecuada. ¿Por qué? Porque está por encima del mentón. Si yo utilizo esta con otro inhalador, la quitamos, colocamos disparo. Aquí, nariz, mentón, nariz, mentón, ¿no? Entonces, esta sería la adecuada en tamaño para mí, ¿no? Entonces, damos el disparo y nosotros respiramos por boca. La idea siempre es que el paciente respire por boca. Que jale por boca en el caso de los pacientes más grandecitos que colaboran, si no, simplemente se coloca la mascarilla, que esté bien selladita, cogemos con la mano, perdón, siempre me olvido que no se escucha, cogemos con la mano para sellar, tiene que estar bien selladito, porque si está, digamos, suelto el niño, de inmediato se va de un lado para otro, pues no colabora con la aplicación del inhalador, ¿no? Entonces, siempre con los niños para hacer algún tipo de digamos, de técnica o darle un tipo de tratamiento inhalado, tenemos dos, entre comillas, puntos favorables. Uno es el juego y el otro es la imitación. Entonces, en el caso del juego, pues puede usted de una botella de plástico grande cortar la base y esa base la tiene usted como si fuese su aerocámara, ¿no? Como su aerocámara de plástico. Y juega con el bebé, ¿no? Como si es un paciente, un lactante menor. Entonces juega con el bebé o en el caso de uno más grandecito, le ponen figuritas, a veces yo les digo, póngale, no sé, pececitos, dígale que está bajo el mar o póngale avioncitos, estrellitas que van a ir son astronautas, van a, no sé, a la luna, etcétera. Entonces, como un juego, los niños colaboran y por imitación también colaboran. Si el papá se coloca algo en la carita, el bebé también lo va a mirar y no va a sentir temor. Entonces, esos son, digamos, técnicas o pautas importantes para eso, ¿no? Muy bien. Lo otro. Si le corresponde 2 disparos, después del primer disparo y que respire 10 veces, esperamos 30 segundos y luego de eso nuevamente, el medicamento no se hace esto, porque algunos padres hacen así. Entonces, no, sacamos el inhalador, volvemos a agitar enérgicamente y volvemos a colocar los pasos previos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Además de una dosis mínima efectiva, de la colocación del inhalador, digamos, de la manera correcta, utilizando un medio, como en este caso es la aerocámara, está lo que es de nuestra parte también y de la parte del papá, vigilar la adherencia al tratamiento. El vigilar la adherencia al tratamiento en el caso de los papás es con los adolescentes, ¿no? Porque a veces llevan su aerocámara y le dicen, sí, sí me he colocado. En algunos, digamos, inhaladores tienen como una especie de contadores, ¿no? Como un conteo. Entonces uno va viendo cuántas dosis se va aplicando y uno puede también ir observando si el paciente realmente está recibiendo o no. En otros países señalan que incluso miden o pesan, mejor dicho, lo que es el canister, ¿no? Pero bueno, son unas balanzas, digamos que muy, muy especializadas, ¿no? En este caso, lo que nosotros siempre sugerimos es que en un calendario, ¿no? Tener como que 2 rayitas si le toca su dosis mañana y noche para que así recuerden si les falta una dosis o no, porque muchas veces eso ocurre, ¿no? Y también siempre preguntar a los papás, de la semana, cuántas veces por ahí quizás no le aplicó, quizás un día o 2 días, porque es importante para mantener un tratamiento, digamos, efectivo, que sea esto efectivo, pues tener la constancia, ¿no? Mañana y noche o de acuerdo a la indicación de su médico.
Reforzar las medidas no farmacológicas para evitar los efectos adversos. Ejemplo, cuando nosotros utilizamos el inhalador, después de utilizarlo, unos 5 minutos después, cepillado de dientes, enjuague bucal o la limpieza de la boca, ¿no? Porque en los lactantes chiquitos todavía no les podemos cepillar los dientes, pero a ellos se les puede, digamos, limpiar la boquita, ¿no? En los más grandecitos ya se puede cepillar los dientes o la limpieza con un enjuague bucal. Son tres opciones, las tres son válidas, ¿no? Además, también dentro de las medidas no farmacológicas está la parte quizás de la dieta, ¿no? Es importante que consuman frutas y verduras, que eso les va a dar vitaminas y antioxidantes, ¿no? No necesitamos darle suplementos, digamos, para que esto compense una falta, una pérdida, no, en frutas y verduras de la comida habitual, ¿no? ¿Cómo disminuimos los efectos adversos? Ya habíamos mencionado el empleo de la aerocámara, reforzamos siempre, en toda atención siempre hay que reforzar la técnica. Parece mentira, pero uno explica, pero el tiempo es tan corto y la mamá también está observando al niño y viendo, prestando atención al médico, observando al niño, entonces está así. Y comprende, digamos, o presta atención en un, no sé, 70% pensando de manera muy positiva. Entonces, idealmente siempre es ir reforzando. Todas las consultas se les indica, ¿no? Traiga siempre su aerocámara, traiga su inhalador para tomarle examen. Le digo, no le voy a tomar examen para ver cómo vamos. No se preocupe que siempre todas las pacientes por ahí hay algo que ajustar, ¿no? Eso es importante también tener en cuenta. Ya habíamos mencionado lo del enjuague oral posterior. Esto es un poco un esquema de cómo realizárselo en los menores mayores. Ahora, el kit de la charla, creo, ¿no? ¿Cuáles son estos mitos más comunes, no? Aquí, bueno, menciono 6. Causan dependencia. Si el niño va a ser dependiente del inhalador, toda la vida lo va a utilizar. ¿Producen alteraciones de conducta? No, desde que utiliza el inhalador yo veo que él está muy intranquilo, llora mucho, está irritado. El tercero, impiden el crecimiento. Muchos se observan que mejora el paciente, pero suspenden el tratamiento porque dicen, no, mi vecina, mi tía, la abuela, me ha dicho que los corticoides son malos y que no va a crecer mi niño. Bueno, el cuarto es, producen sobrepeso u obesidad. Y ya muchas mamás también después de un año regresan a la consulta y bueno, mencionan que uno compara el peso de un año a otro y bueno, en realidad el peso aumentó sin necesidad del corticoide inhalado, ¿no? Por ahí va la respuesta a esa pregunta. Generan asma, incluso mencionan que el uso del inhalador, en general mencionan, ¿no? El uso del inhalador le genera asma, ¿no? Ahí eso es un postulado que mencionan muchas veces en la consulta. Producen alteraciones osteomusculares, también mencionan que tienen algún tipo de malestar o dolor muscular y por ahí también lo atribuyen al medicamento, ¿no? Entonces, respecto a que causan dependencia, en el caso del inhalador, si lo vemos, voy a mostrarle dos esquemas. Yo creo que este mito ocurre porque justamente el paciente que no está controlado, porque cuando hablamos de inhalador, la gran mayoría de personas lo asocia al salbutamol, o sea, al medicamento de rescate. Pero hoy estamos hablando de los antiinflamatorios que son los corticoides inhalados. Entonces, si es que un niño recibe salbutamol, como observamos aquí, ¿qué ocurre si mi niño tiene asma, pero yo lo veo bien y no le inicio el corticoide inhalado? El paciente estuvo hospitalizado, fue a la emergencia, le indicaron prednisona, salbutamol, estuvo unos días hospitalizado, luego se fue de alta con su rescate, le indicaron el tratamiento preventivo, o sea, el corticoide inhalado, pero como lo vio bien, ya no le aplicó, no le inició el corticoide inhalado. Luego, fines de marzo, inicios de marzo, vuelve a tener una crisis, pero como ya la mamita tenía la experiencia de haber utilizado el salbutamol y que con eso respondió, bien, voy a hacer lo mismo y responde. 3 días, 4 días, bien. Pero fines de ese mismo mes, el niño otra vez vuelve a presentar una crisis. Entonces la mamá igual dice, no va a ocurrir lo mismo que la vez anterior, voy a darle su salbutamol. Pero no ocurre eso, ¿no? El niño sigue con sensación de falta de aire, respira rápido, se agita, entonces dice, no, voy a llevarlo a emergencia. Lo lleva a emergencia y, bueno, nuevamente indican prednisona, salbutamol. Otra vez, se fue de alta y muchas veces no vienen tampoco por consulta externa, ¿no? Entonces, solo con medicación de rescate y otra vez vuelve a tener crisis y otra vez salbutamol y otra vez la crisis no mejoró con salbutamol y otra vez
corticoides salbutamol, prednisona salbutamol, prednisona salbutamol, todo el año, ¿no? Entonces, todo este tiempo el niño recibió solamente un broncodilatador de acción corta, que es el salbutamol, cuyo tiempo de acción y tiempo de vida en nosotros son 6 horas. Sí, el inicio de acción es rápido, 5 minutos. Y bueno, su corticoide sistémico, que en este caso es la prednisona. No sé si podrían decirme si se observa la flechita que estoy moviendo del cursor o no se observa. Si alguno Sí, podría. doctora, sí, Sí se sí observa. figura la Ahí. flechita. Ok. Entonces, cada mes empieza con la parte del uso del jarabe y el salbutamol. Y hasta algunos papás un poco, digamos, enojados, y siempre que vengo le indican lo mismo, siempre que vengo le indican lo mismo, ¿no? Sin embargo, no ven la parte o la segunda parte en la que mencionan el corticoide inhalado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el niño utiliza un corticoide inhalado? ¿Cuál es la razón por la que nosotros indicamos un antiinflamatorio? Si hemos hablado que el asma es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, el niño va a tener periodos, como ustedes han visto allí, son 3 figuritas las que les mencioné inicialmente, una figura de un bronquio normal, una figura de un paciente con inflamación y una figura con un paciente exacerbado, o sea, con más inflamación, con más moco y con hiperactividad bronquial, o sea, la parte del músculo bronquial que está bien contraído, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar este tipo de medicamentos antiinflamatorios? Uno, reducir la necesidad de medicación de rescate, como el salbutamol, que es un medicamento de rescate. Si observamos en esta imagen, como que se limpió, ¿no? De todas esas imágenes que están con el salbutamol, ahora tenemos solo unos 4, por ahí 4 veces. Posterior, y eso es importante también, posterior al inicio del corticoide inhalado, el efecto no es inmediato, lamentablemente no es así. Le empiezo hoy día y en una semana empieza el efecto. No, no es así. El medicamento requiere un tiempo para tener este efecto antiinflamatorio. Recordemos que es un medicamento inhalado. Entonces, el tiempo en el cual va a empezar a tener un efecto, digamos, de disminución de la tos nocturna y un efecto antiinflamatorio es un mes, ¿no? Y después de ese mes, recién podemos decir que el medicamento está en su kit y está empezando con la parte antiinflamatoria, ¿no? O sea, está desinflamando el bronquio, digamos, un poquito más coloquial. Entonces, ¿qué logramos? Reducir la necesidad de la medicación de rescate. Disminuimos las exacerbaciones. Vemos que aquí solamente 4 inhaladores. No vemos como el episodio previo, ¿no? ¿Cuántas veces acudía a la emergencia? Reducimos también las veces que el niño acude a la emergencia, reducimos el número de hospitalizaciones, mejoramos la función pulmonar, ¿no? Muchas veces llegan con un año de un niño que le limitaron, incluso le decían, no, como te cansas, ya no hagas ejercicio. Como te cansas, hasta incluso a un niño le dijeron, no te rías, o sea, no hay manera. La idea del corticoide inhalado es que el niño tenga una vida normal, como todos los niños de su edad, ¿no? Ahora, importante también es que el corticoide sistémico, o sea, vía oral, inyectable o endovenoso, se menciona que los efectos adversos del corticoide sistémico, ya sea en la presión arterial, en el incremento de la glucosa, incluso en la presión intraocular y en la reducción de la densidad ósea, es con los corticoides sistémicos. Se mencionan que estos efectos tienen un mayor riesgo, un riesgo mucho mayor cuando se le da 4 ciclos al año de corticoide sistémico, ¿no? Si es que hay 4 veces le dieron por 3 a 5 días, o sea, 4 ciclos de corticoide sistémico, ya sea prednisona, prednisolona, dexametasona, el niño tiene más riesgo de presentar efectos adversos. Y allí no estamos hablando del corticoide inhalado por ninguna parte. Entonces, básicamente es por el corticoide sistémico, sino que muchas veces extrapolamos un tipo de medicamento con otro, ¿no? Recordemos que la dosis que se le indica a un paciente con una buena aerocámara valvulada, con una buena técnica, bien aplicado, sentadito, con toda la técnica, el medicamento solo ingresa 20% de la cantidad que uno le prescribe, ¿no? Entonces es importante recordar eso, no es que reciba la cantidad que uno le prescribe, recibe mucho menos y con ese poco, con ese poquito, mejoran, van bien. Respecto al segundo mito,
producen alteraciones de la conducta. ¿Esto por qué se dio? Porque muchas veces se vio que los pacientes, son estudios de pacientes que tienen un trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo y, digamos, hacia atrás fueron a ver qué otras causas o qué otras enfermedades tienen estos niños. En gran parte compartían de la presencia de que algunos eran asmáticos y también tenían TDAH y también tenían un trastorno del lenguaje. Pero eso no era una relación causal. A veces cuando nosotros emitimos un enunciado y decimos que esto es, digamos, se encuentran asociados o es en un porcentaje muy similar los pacientes con TDAH y que también tienen asma, están en una gran proporción, entonces tratamos como que de relacionarles, ¿no? Pero en sí no existe una relación de causa-efecto, ¿no? Y más aún con el tratamiento que es el corticoide inhalado, tampoco, ¿no? Impiden el crecimiento. Respecto a que impiden el crecimiento normal, se hicieron estudios 3 a 4 años de pacientes con problemas de asma que recibieron el inhalador por largo tiempo, como menciono, ¿no? Más de 2 años, y observaron, le hicieron un seguimiento a este paciente que recibió por este tiempo en etapa escolar, le hicieron un seguimiento en la etapa adulta y vieron que en realidad en la parte de la talla final, o sea, según de acuerdo a sus parámetros por talla genética, recordemos que nacemos o ya tenemos una talla genética de acuerdo a la talla de nuestros papás, ¿no? Hay una formulita ahí. Ahora, esta talla genética tiene un potencial de ser mayor o de ser menor a la que nos dan, entre comillas, nuestros papás, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender eso? Uno, de la alimentación, de que duerma bien, por lo menos 8 horas, en un caso más mayor igual 8 horas, y el ejercicio, ¿no? Esos tres, digamos, elementos son importantes para la parte de la talla y del crecimiento del desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, se vio esto, ¿no? Que en la etapa adulta no hubo digamos, un cambio respecto a lo que era su talla genética. Entonces, sí se vio que el primer año que se le dio al paciente el tratamiento con el corticoide inhalado, hubo una disminución de la velocidad del crecimiento. No es la talla final, sino es que, entre comillas, crecía un poquito más lento, ¿no? Y bueno, la velocidad de crecimiento ahí mencionaban de 0,48, digamos ya 0,5 medio centímetro al año, ¿no? Si es que recibía en ese tiempo. Entonces, se vio eso en el primer año, ¿no? Sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si es un niño con asma, que tiene exacerbaciones y que va a recibir siempre prednisona y va a ir siempre a la emergencia, hay que sopesar esos efectos adversos respecto al corticoide inhalado, ¿no? Digamos, con este enunciado. Y además también es importante recordar que los pacientes con asma en una primera hospitalización pueden no requerir oxígeno. En una segunda hospitalización, si no están con tratamiento, pueden ya requerir oxígeno con bigotera o con máscara. En una tercera hospitalización, Dios no quiera, pero muchas veces hasta llegan a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces no esperemos a que esto agrave, porque esa inflamación sigue allí. Siempre recuerden las 3 imágenes que les mostré al inicio, porque el paciente asmático está inflamado, está inflamado. El que haga crisis es porque esto se exacerbó, es mucho más, ¿no? Hubieron factores que agredieron y que generaron más inflamación y eso generó la presencia de las molestias, tos, dificultad respiratoria, ¿no? La presencia de tirajes o la saturación baja, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, sopesando riesgo-beneficio, ¿no? Producen sobrepeso u obesidad. Esto, quién sabe, está un poquito más relacionado, o este mito se relaciona porque los corticoides sistémicos, en algunos casos, redistribuyen la grasa, ¿no? De ciertas zonas y la redistribuyen a la parte más central. Entonces hay pacientes que tienen problemas reumatológicos, ¿no? Que tienen problemas hematológicos, oncológicos, que reciben corticoide sistémico por un periodo muy, digamos, largo, ¿no? Semanas, meses. Entonces, este tipo de pacientes sí tiene estos, entre comillas, no es que aumente el peso, sino que se redistribuye la grasa. Y bueno, también en algunos casos mencionan que ya no le entra el anillo en el dedo. ¿Por qué? Porque también hay cierto grado de retención de líquidos, ¿no? Pero en sí no es que produzcan sobrepeso u obesidad. Igual aquí mencioné lo de la redistribución de la grasita, como de esta carita pasa a una carita o facies de luna llena, ¿no? Con la redistribución a nivel del cuellito, de la carita. Los medicamentos generan asma, son los causantes, los inhaladores son los causantes de asma.
En realidad también eso es un mito, ¿no? El asma en realidad tiene muchos factores, ¿no? Va a depender, como habíamos mencionado aquí, acá está de nuevo la imagen. Siempre recordemos esto en nuestra mente. Está el paciente con un bronquio normal, el paciente con una inflamación crónica y el paciente que por algún detonante se exacerbó. Ahora hablamos de multifactorial y tenemos factores de la propia persona que tiene la enfermedad, o sea, factores personales y factores del medio ambiente. Entonces, en los factores personales está, si bien es cierto, ya hay muchos estudios respecto a ello, lo que es la predisposición genética, ¿no? Ya sea genes que le predisponen a ser alérgico, la presencia de atopía, alergia, o a la parte de la hiperrespuesta bronquial, ¿no? A la parte de esa contracción de ese músculo que finalmente lo que hace es disminuir o limitar el flujo de aire, ¿no? También lo que es obesidad. Obesidad, ¿por qué? Porque el ser obeso, digamos, es estar en un estado inflamatorio. Y finalmente, ¿qué es el asma? Es una inflamación crónica, ¿no? Los factores ambientales importantes también, los alérgenos, que en realidad son múltiples, los ácaros del polvo, por eso a veces les decimos que no utilicen elementos con peluche porque eso acumula muchos ácaros del polvo, que no barran con escoba, sino que trapeen o aspiren, ¿no? Para limitar en la medida de lo posible los alérgenos, ¿no? Las infecciones virales, ¿no? Desde tempranas etapas de la vida, ya sea por rinovirus, virus sincitial respiratorio, hasta se habla de un asma inducido por virus, ¿no? Lo que es el tabaquismo pasivo. Esto es importante porque parece mentira, pero en el caso del tabaquismo pasivo es por algún miembro de la familia, no intencional probablemente, pero que tenga este mal hábito, ¿no? Porque es un mal hábito. Entonces, fuma, pero dice, no, pero fuma fuera de casa, ¿no? Claro, fuma fuera de casa, pero lo importante es que esa persona no comparta ambientes con el niño, que no lo cargue y que cuando llegue a casa se retire la ropa y se dé una ducha, ¿no? Duchas. Entonces, sí, tenemos que evitar que todos esos componentes, porque tiene más de 4.000 componentes que son nocivos, que son componentes inflamatorios, sobre todo de la vía aérea, y son tan pequeñitos que ingresan a la vía aérea y que eso es lo que genera esta inflamación, ¿no? Hay muchos pacientes que finalmente se les vuelve a preguntar y preguntar, porque si uno dice, alguien fuma, no, alguno tiene el hábito de fumar, sí, pero fuma fuera de casa, porque a veces decimos, fuman en casa, entonces esa pregunta es un poco, no es tan, digamos, correcta, sino hay que preguntar si alguien tiene ese hábito, así lo realiza fuera de casa, el niño viene a ser, digamos, a tener un tabaquismo por segunda o tercera intención. La contaminación ambiental, que viene a ser parte de los alérgenos, ¿no? Respecto a la dieta, hay estudios que mencionan que una dieta, digamos, con ingesta de alimentos procesados, con disminución de la carga de los omegas, omega 3, o sea, poca ingesta de pescado, ¿no? Eh, También el hecho de el no ingerir frutas y verduras, que son antioxidantes, ¿no? Que esto debería ser parte de la dieta, pero como se reducen, digamos, este tipo de alimentos en nuestra dieta habitual, eso también podría ser un factor desencadenante, ¿no? Y bueno, el clima también, dentro de lo que se menciona. Y bueno, por último, ya final, lo que es el sexto mito, producen alteraciones osteomusculares. Esto probablemente sea respecto a la densidad ósea, ¿no? No hay estudios que demuestren que haya una disminución de la densidad ósea con los corticoides inhalados, pero sí en el caso de los corticoides sistémicos en los pacientes que, como ya comenté, ya sean oncológicos, hematológicos, reumatológicos, que utilizan este tipo de medicación por vía oral, en ellos sí hay una mayor repercusión porque, bueno, los efectos adversos son netamente a nivel sistémico. Importante en el caso de un congreso de pediatría, brindaron unas pautas de endocrinología pediátrica, mencionaron que no se debería de hacer pruebas de rutina de densidad ósea a los pacientes que reciben corticoides inhalados. Y bueno, mencionaron que siempre se debe asegurar una ingesta de vitamina D entre 400 a 800 unidades internacionales y bueno, también mencionan ahí lo de calcio, que en sí son sus requerimientos basales. No es que requieran más, como expliqué, ¿no? Con la parte de la ingesta de la dieta, la yema de huevo es un buen, digamos, componente o es una buena herramienta para poder nosotros ingerir vitamina D.
¿no? Bueno, van a haber casos obviamente de niños que tengan, no sé, infecciones recurrentes en los cuales quizás tengan un déficit de vitamina D y en ellos sí amerite indicarles, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Atenta a sus preguntas. Bien, muchas gracias, doctora Carla, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes que nos están acompañando. Los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Doctora, nos indican por acá, ¿qué consecuencias trae usar el inhalador por mucho tiempo? Doctora, está ¿Se me apagado su escucha? audio, Ah, ya, disculpe. ok. Sí, ahora sí. Sí, disculpe. Ya, respecto al tiempo de tratamiento, eso va a depender mucho porque se ha visto que en realidad los pacientes no, al no ser adherentes, se está optando por darle la medicación de manera intermitente. De esa manera, digamos, también se puede decir que se disminuye el tiempo en que uno le da al paciente el corticoide inhalado, ¿no? Y los estudios que se hacen respecto a los efectos adversos que comenté, de 3 a 4 años de manera continua. ¿Cuándo retirar un inhalador? Eso va a depender mucho de las evaluaciones, digamos, periódicas que se tienen. No existe un tiempo exacto, o sea, no se le puede decir al paciente, señora, su niño solo 6 meses va a recibir, o señora, su niño va a recibir 9 meses o un año, ¿no? No es así un tiempo, no existe un tiempo exacto para cada niño. Cada paciente es diferente y de acuerdo a sus factores personales, factores ambientales, porque muchas veces los papás pueden corregir los factores ambientales y créanme que con esa corrección de factores ambientales muchas veces se retira el corticoide inhalado y no se requiere dar más de 9 meses o un año, ¿no? No existe un tiempo exacto, ¿no? A la respuesta de la pregunta. Mientras más tiempo reciba, depende de la dosis que reciba. ¿Por qué? Porque hay dosis mínima, media y altas, ¿no? Si son dosis mínima, en el caso de los niños, la ventaja es que la dosis mínima del corticoide inhalado puede tener una muy buena respuesta. No necesitamos darle dosis altas. Pero ojo, va a depender mucho del tipo de paciente, porque es un paciente que si se hospitalizó, que digamos que no fue adherente inicialmente, entonces va a ser diferente, ¿no? Dependiendo de los diferentes factores que ya habíamos mencionado, si es que el médico va a decidir qué dosis darle y qué tiempo también va a recibir. Existen scores o cuestionarios que se les realiza cada 2, 3 meses cuando pasan su control por consultorio externo, en donde se va viendo, ¿está controlado o no está controlado? Si no está controlado, ¿qué está pasando? ¿Solo es asma o también tiene otro problema? ¿Tiene reflujo? ¿No se está manejando? ¿Tiene rinitis alérgica, que es lo más frecuente, que van casi juntos de la par y no se está manejando? ¿Tiene rinosinusitis o sinusitis crónica y no se está manejando? Entonces, no es solo que se diagnosticó el asma y ya está por mucho tiempo el corticoide inhalado. No, es en cada evaluación se tiene que ver, responde o no responde. Y si no responde, ¿por qué? No es solamente aumentar la dosis del corticoide inhalado, sino es investigar otras causas que no se estén resolviendo, ¿no? Gracias, doctora. Otra consulta que también nos realizan es, ¿entre cada disparo de puff se debe agitar el inhalador? Por ejemplo, si son Claro, 4 puff. sí. No es que uno le va a dar de esta manera, o sea, darle, se desarmó. 1, 2, 3, 4. No, no es así. Eso es incorrecto. Se agita, se coloca, se da el disparo y el niño inhala sus 8 o 10 respiraciones si es grande. Si es pequeño, lo mínimo que señala la Sociedad Española de Pediatría son 10 segundos, lo mínimo mínimo. Pero si es un niño que está tranquilo y todo, ¿no? Lo ideal en los más chiquititos es que no llore, que no grite, porque cuando uno emite sonido, las cuerdas se cierran. Al momento de abrirse y cerrarse, el medicamento no va a pasar a la vía respiratoria inferior. Entonces, eso también es importante. Entonces yo hice un disparo, descansé mis 30 segundos y tampoco hago esto, recuerden, ¿no? No hacemos esto, sino sacamos el inhalador, volvemos a agitar enérgicamente 3 a 5 veces y otra vez colocamos máscara, disparo, ¿no? Ese es el segundo. Otra vez descansa 30 segundos. Cuando les dan 4 puffs, usualmente es cuando es crisis, ¿no? Agitamos, colocamos y otra vez y así. Es uno por uno. Cada puff tiene su periodo de 30 segundos y eso es mínimo, ¿no? Porque algunos dicen de 30 a 60 segundos.
Bien, agradecemos a los participantes por realizar sus preguntas. Gracias, doctora Carla. ¿Tendría alguna recomendación final para nuestros participantes? Algo importante es, si mi niño tiene asma, hay que tener la confianza de preguntar al médico, ¿no? Y como personal de salud hay que tener la confianza de decirles, porque a veces uno les indica y como que ya, ok, sí, pero ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna inquietud? Quizás usted ha escuchado algo sobre los inhaladores. Dígamelo ahora para poder absorber esa duda, porque si se va con esa duda, el niño mejora, al mes va a estar bien y le va a suspender el corticoide inhalado. Y eso es, digamos, muy peligroso porque luego otra vez va a presentar crisis y va a decir, total, le di el tratamiento y no mejoró, pero en realidad no le dio el tiempo, ni siquiera le dio tiempo al medicamento para hacer efecto. Entonces, hay que tener siempre médico y paciente la confianza de hablar. Nosotros estamos para responder las dudas, ¿no? Siempre. Claro que sí, Eso sería. le agradecemos, doctora Carla Cortijo, que nos ha acompañado, médico asistente del Servicio de Pediatría, Neumología Pediátrica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos también a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en nuestros canales de YouTube de Leyes Infosalud Minsa y recuerden visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas.